Bienvenidos a este video donde exploraremos la diferencia entre las satisfacciones momentáneas y la satisfacción en Dios, basándonos en las Sagradas Escrituras. A través de un relato envolvente y lleno de dramatismo, descubriremos las verdades ocultas en la palabra de Dios y cómo nuestras decisiones pueden llevarnos a una gratificación pasajera o a una vida de plenitud eterna. Acompáñame en este viaje que transformará nuestra visión de la felicidad y el propósito. Esto es, verdad única, el espejismo de la satisfacción inmediata. Era una tarde dorada en el reino de Israel. El sol se cernía sobre los tejados de la ciudad, y las calles bullían con comerciantes, viajeros y niños que reían despreocupadamente. En medio del bullicio, un hombre se detuvo a observar el mercado. Su nombre era Joaquín, un joven fuerte y astuto que había crecido en la abundancia de su padre, un comerciante de especias. Joaquín lo tenía todo: riquezas, amistades y una vida llena de placeres. Sin embargo, en su corazón se albergaba un deseo insaciable por más. Creía que la felicidad estaba en la acumulación de bienes, en la gratificación inmediata de sus deseos. En una noche de festín, bebió hasta perder la cordura, rodeado de risas y música. Sintiendo una euforia momentánea, pensó que su vida estaba completa, pero al despertar, la resaca no solo se alojaba en su cuerpo, sino también en su espíritu. Un vacío profundo lo carcomía. Una voz en su interior le susurraba que faltaba algo. En la Biblia, el rey Salomón habló de esto cuando dijo en Eclesiastés 2:10-11: «No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol». Joaquín se sintió reflejado en estas palabras sin saberlo. A pesar de su aparente felicidad, la sombra del sinsentido lo envolvía. El despertar de una búsqueda genuina. Un día, Joaquín escuchó sobre un profeta que predicaba en los campos fuera de la ciudad. Se decía que hablaba con una autoridad que estremecía los corazones. Intrigado, Joaquín se aventuró hasta allí. Al llegar, vio a una multitud reunida alrededor de un hombre de vestiduras sencillas, pero con una presencia impactante. El profeta exclamó: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Estas palabras atravesaron el corazón de Joaquín como una espada. ¿Qué significaba buscar primero a Dios? Durante toda su vida, había buscado su propia satisfacción. Esa noche, por primera vez, levantó sus ojos al cielo y oró, no con palabras vacías, sino con un anhelo genuino. «Dios, si de verdad existes, muéstrame el camino a la verdadera satisfacción». El despertar de Joaquín es el despertar de muchos. ¿Cuántas veces buscamos llenarnos con lo pasajero, sin darnos cuenta de que lo eterno está llamando a nuestra puerta? David y Betsabé, la ilusión del placer prohibido. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un rey, un guerrero, un poeta, un adorador, pero también fue víctima del deseo momentáneo. En una tarde, mientras sus soldados estaban en batalla, David estaba en su palacio. Desde su terraza, vio a una mujer hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé. En ese momento, David tuvo una elección: mirar hacia otro lado y obedecer a Dios, o ceder a la tentación. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. 2 Samuel 11:4. Por un momento, David se sintió placentero, pero lo que siguió fue una espiral de destrucción. Betsabé quedó embarazada. Para encubrirlo, David intentó manipular a su esposo Urías. Como no funcionó, lo mandó al frente de batalla para que muriera. El deseo momentáneo lo llevó al asesinato. Dios envió al profeta Natán con una advertencia. David, quebrantado,
Clamó: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. Dios lo perdonó, pero la consecuencia de su pecado lo siguió por generaciones. Lección: lo que se oculta en la oscuridad, tarde o temprano, sale a la luz. El joven rico. Cuando el tesoro momentáneo pesa más que el eterno. Jesús conoció a un joven que lo tenía todo: riquezas, posición, moralidad. Se acercó con una pregunta sincera: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Jesús le respondió con los mandamientos y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Marcos 10:20. Entonces Jesús le miró con amor y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Marcos 10:21. El joven se entristeció. No pudo soltar sus riquezas. Se alejó, prefiriendo su satisfacción momentánea sobre el tesoro eterno de Dios. Jesús miró a sus discípulos y dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Marcos 10:23. No porque las riquezas sean malas, sino porque su corazón estaba atado a ellas. Lección: lo que no puedes soltar te esclaviza. Sansón, la fuerza destruida por el placer efímero. La historia de Sansón es una de las más trágicas de la Biblia. Un hombre que nació con un propósito divino, apartado para Dios desde antes de su nacimiento. El Señor lo había llenado de un poder sobrenatural para liberar a Israel de sus enemigos, pero su debilidad por el placer momentáneo lo llevó a su caída. Sansón tenía un problema: amaba lo que no debía amar. Desde joven, su corazón se inclinó hacia mujeres filisteas, enemigas del pueblo de Dios. Se casó con una mujer que lo traicionó, Jueces 14. Se acostó con prostitutas, Jueces 16:1. Y finalmente se enredó con Dalila, la mujer que lo destruiría. Dalila, con astucia, le preguntó repetidamente cuál era el secreto de su fuerza. Sansón jugó con el peligro, acercándose cada vez más a su ruina. Hasta que, rendido por la insistencia, reveló su secreto: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y será como todos los hombres. Jueces 16:17. En cuanto dormía, Dalila cortó su cabello. Cuando los filisteos entraron, Sansón se levantó pensando que aún tenía fuerza, pero no sabía que el Espíritu de Dios lo había dejado. Le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo hicieron moler en la cárcel como un esclavo. El hombre que Dios había llamado a ser libertador terminó siendo prisionero de sus propios deseos. Pero en su peor momento, Sansón clamó a Dios. Y en su último acto, cuando su cabello había vuelto a crecer, pidió una última oportunidad para vencer a sus enemigos. Dios le concedió su petición, y con su fuerza restaurada, derribó el templo de Dagón, matando más filisteos en su muerte que en su vida. Lección: un instante de placer puede costar una vida de propósito. El pueblo en el desierto. El pan del cielo versus el deseo de carne. El pueblo de Israel había sido testigo de los milagros más grandes jamás vistos. Vieron cómo el mar rojo se abrió ante ellos y se cerró sobre sus enemigos. Comieron el pan del cielo, el maná que Dios les daba cada día, y bebieron agua de la roca provista por el Señor. Pero su corazón siempre estuvo en Egipto. Un día comenzó a murmurar: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Números 11, 4-6. Dios había provisto para ellos de manera sobrenatural, pero ellos despreciaron el pan del cielo por los deseos de la carne.
Entonces Dios, airado, les dio lo que querían. Envió codornices en abundancia, hasta que las tuvieron hasta el cansancio. Pero mientras aún tenían la carne entre los dientes, la ira de Dios se encendió contra ellos, y muchos murieron en la plaga. Lección. A veces Dios nos da lo que pedimos para enseñarnos que lo que queremos no siempre es lo que necesitamos. Judas Iscariote, 30 monedas de plata por el Salvador del mundo. Judas Iscariote caminó con Jesús. Escuchó sus palabras, vio sus milagros, fue testigo de su gloria. Pero su corazón estaba atado al dinero. Aunque era el tesorero del grupo, la Biblia dice que robaba de las ofrendas. Juan 12:6. Cuando una mujer derramó un perfume caro sobre los pies de Jesús, Judas se indignó. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan 12:5. Pero no era porque le importaban los pobres. Amaba el dinero más que al Maestro. Cuando los fariseos buscaron una manera de arrestar a Jesús en secreto, Judas les ofreció un trato. ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Mateo 26:15. 30 monedas de plata. Eso fue lo que valió el Hijo de Dios para él. Después del arresto de Jesús, Judas vio que su traición no le trajo la satisfacción que esperaba. Se sintió tan culpable que devolvió el dinero y se ahorcó. Lección. Lo que cambia tu lealtad revela quién es tu verdadero Dios. Pablo. De perseguir a Cristo a encontrar la verdadera satisfacción. Pablo, antes de ser apóstol, era Saulo de Tarso, un hombre con poder, reputación, educación y celo religioso. Perseguía a los cristianos con fervor, creyendo que hacía lo correcto. Su satisfacción estaba en su conocimiento, en su estatus, en su justicia propia. Pero un día, camino a Damasco, una luz lo rodeó y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Fue derribado, quedó ciego, y en ese momento comprendió que todo lo que había perseguido era vano. Después de su conversión, Pablo lo perdió todo por seguir a Cristo. Fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado y fue rechazado. Pero nunca miró atrás. Él mismo dijo: «Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo». Filipenses 3, 7-8. Lección. La satisfacción en Dios supera cualquier pérdida temporal. La fuente de agua viva, la mujer samaritana. Jesús se encontró con una mujer samaritana junto a un pozo. Ella había buscado satisfacción en los hombres, pero nunca la había encontrado. Había tenido 5 esposos, y el hombre con el que vivía no era su esposo. Jesús le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás». Juan 4, 13-14. La mujer entendió. Había estado buscando en el lugar equivocado. Ese día, encontré la verdadera fuente de satisfacción. Lección. Nada en este mundo puede sacar el alma, solo Cristo. Hermanos, la Biblia nos muestra una y otra vez este patrón. El hombre busca satisfacción en lo momentáneo. El placer dura poco, pero la consecuencia es grande, y solo en Dios hay satisfacción eterna. Hoy, la misma pregunta llega a nosotros. ¿Dónde estamos buscando nuestra satisfacción? ¿En el placer, el dinero, el poder, la aprobación de otros? Jesús sigue diciendo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No te conformes con lo que este mundo te ofrece. Bebe del agua viva. Llénate de Cristo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no lo dejes pasar. Ora, busca a Dios y decide hoy vivir para la satisfacción que solo Él puede dar. Si te ha bendecido este video, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete
y nos vemos en la siguiente parte, donde exploraremos más historias bíblicas que nos muestran este contraste. Dios te bendiga y hasta la próxima. Esto fue Verdad Única.